Hay una propiedad en la colonia Polanco de la Ciudad de México que perteneció a Germán Valdés Tintán durante los últimos 20 años de su vida. Una propiedad que sus herederos conocen, que está en los registros, que no tiene ningún misterio evidente, salvo uno, un cuarto en el sótano, con llave desde hace 40 años, que nadie había abierto, que nadie había pedido que se abriera, que estaba ahí, cerrado, esperando. Harfuch llegó en septiembre de 2024, con la orden judicial correspondiente, y con la curiosidad específica de alguien que lleva meses revisando archivos y que sabe que cuando un cuarto lleva 40 años cerrado, la razón casi nunca es lo que parece. Tintán murió el 29 de junio de 1973. Tenía 53 años. México lo llora todavía, con la manera específica que tienen los mexicanos de llorar a los cómicos que los hicieron reír de verdad, con una mezcla de afecto y de algo que se parece a la deuda, como si reírte de alguien durante décadas te dejara algo que aún no has pagado del todo. Germán Valdés llegó desde Ciudad Juárez, desde la frontera, con el habla del pachuco, del que vive entre dos culturas y no pertenece completamente a ninguna, y convirtió esa manera de hablar en el personaje más original que el cine mexicano había visto hasta ese momento. Cantinflas hizo reír con la pobreza. Tintán hizo reír con el margen, con el estar entre, con el no ser del todo de ningún lado, y encontrar en eso algo que celebrar en lugar de algo que lamentar. Ese personaje necesitaba un hombre que lo entendiera desde adentro. Germán Valdés lo entendía porque era ese hombre. La propiedad de Polanco donde Tintán vivió los últimos 20 años de su vida estaba en una calle tranquila, del tipo que en los años 50 y 60 era el destino de los artistas que habían llegado lejos sin perder del todo la certeza de que el dinero podía irse igual de rápido que había llegado. Una casa amplia pero no ostentosa, con jardín, con garaje y con un sótano que en el inventario de los herederos aparecía catalogado simplemente como cuarto de almacén, sin uso, cerrado. Sin uso, cerrado. Harfuch encontró la referencia a ese cuarto en los registros del notario que había gestionado la herencia de Tintán en 1973. Una nota al margen, la letra del notario, que decía que el cliente había pedido explícitamente que ese cuarto se incluyera en la herencia como un activo sin inventariar. Sin inventariar. Una instrucción específica de un hombre que en el resto de sus disposiciones testamentarias había sido perfectamente claro sobre qué era de quién, y que para ese cuarto había pedido que quedara en la herencia, sin que nadie inventariara su contenido. Harfuch tardó semanas en convencer a los herederos de que permitieran el acceso. La negociación fue complicada. Los herederos de Tintán son personas que llevan 5 décadas gestionando el legado de una figura pública enorme, y que en esas 5 décadas han aprendido que las personas que llegan preguntando por el legado de Tintán no siempre llegan con las mismas intenciones. Cuando Harfuch les explicó lo que había encontrado en la nota del notario, los herederos se quedaron en silencio. No porque no supieran del cuarto, lo sabían. Lo que no sabían era lo de la nota del notario. La instrucción específica de Tintán, sin inventariar. Eso no lo sabían. Y cuando Harfuch les mostró la nota, uno de los herederos dijo algo que quedó en el informe. Dijo: siempre supe que ese cuarto tenía algo, pero nunca supe si quería saber qué. Siempre supe que ese cuarto tenía algo, pero nunca supe si quería saber qué. 40 años con esa incertidumbre, y Harfuch llegó con la nota del notario, y con la orden judicial, y los herederos accedieron. Porque si alguien con los documentos correctos había llegado a pedir que se abriera, era el momento. Harfuch entró al sótano con los peritos en septiembre de 2024. La puerta del cuarto tenía una cerradura de las que se usaban en los años 50. No sofisticada, una cerradura ordinaria de la época que los peritos abrieron en minutos. La puerta cedió, y el aire de 40 años de cuarto cerrado salió con la quietud específica del aire que lleva décadas sin moverse. Harfuch encendió la linterna antes de que los técnicos instalaran la iluminación portátil. Y lo primero que vio fue libros. Estantes de madera pegados a las 3 paredes del cuarto pequeño.
llenos de libros, cientos de libros, del tipo que nadie habría esperado encontrar en el sótano de la casa del Tintán, de las películas de Pachuco y albures y carcajadas. Libros de filosofía, libros de historia, libros de poesía, en español y en inglés y en algún otro idioma que los peritos identificaron después como francés. Harfuch se quedó parado en la puerta un momento, mirando los libros y entendiendo que lo que tenía enfrente era la biblioteca privada de Germán Valdés, el hombre que México conocía como Tintán, el que hablaba como Pachuco y hacía reír a toda la familia. Había guardado sus libros de filosofía y de historia y de poesía en el sótano, sin que nadie los viera, sin que nadie supiera que existían, y había pedido en su testamento que ese cuarto quedara en la herencia, sin que nadie inventariara su contenido, para que existiera, pero no del todo a la vista, como siempre había existido lo más importante de la vida de Germán Valdés. Ahí, pero no del todo a la vista. Los peritos tardaron 2 días en inventariar el contenido del cuarto. 742 libros. Eso encontraron. 742 libros en las estanterías de madera de un cuarto de sótano en Polanco. Y algo más. En una de las estanterías, entre los libros, había una caja de cartón, del tipo que se usa para guardar papeles, sellada con cinta adhesiva que los años habían vuelto quebradiza. Harfuch la abrió con cuidado. Adentro había cuadernos. 12 cuadernos de espiral, del tipo que se usaba para tomar notas en los años 40 y 50, con la letra de Germán Valdés. Harfuch tomó el primero, lo abrió, y lo que leyó en las primeras páginas es lo que pasó el resto del día sentado en ese sótano leyendo. Los cuadernos eran un diario que Germán Valdés había llevado durante años, que empezaba en 1950 y que llegaba hasta 1971, 2 años antes de su muerte. 21 años de diario, en 12 cuadernos, guardados en una caja de cartón en el sótano, sin que nadie los hubiera leído. Harfuch tardó semanas en leer los 12 cuadernos. Los peritos tardaron meses en catalogarlos y en verificar la autenticidad de la letra. La letra era de Germán Valdés. Sin margen de duda, los cuadernos son de Tintán, y lo que dicen en esas páginas es la historia que el personaje no contaba, la historia del hombre que había detrás del Pachuco. Germán Valdés escribía sobre lo que leía, sobre los libros de la estantería, sobre las ideas que encontraba en esos libros y que le parecían importantes, sobre las conversaciones que tenía con personas que no solían aparecer en las crónicas de la vida social del Tintán, de las fiestas y los estrenos. Escribía sobre un filósofo español que había llegado a México exiliado por la Guerra Civil y con quien Germán se había tomado varios cafés en los años 50. Escribía sobre un poeta que había conocido en una librería del centro. Escribía sobre las lecturas que hacía cuando terminaban los rodajes y los estudios quedaban vacíos y él podía estar solo con un libro. Y escribía sobre la distancia entre el hombre que era en esos momentos y el personaje que tenía que ser cuando las cámaras se encendían. Harfuch cita un párrafo del cuaderno de 1955 en el informe. Lo cita porque lo considera el párrafo que mejor resume lo que los 12 cuadernos dicen. El párrafo dice que Tintán es la manera en que Germán Valdés le habla al mundo de cosas que de otra manera el mundo no escucharía. Que la risa abre puertas que la seriedad mantiene cerradas, y que dentro de esas puertas hay cosas que importan, que a veces Germán no sabe si el Tintán sabe lo que está haciendo, o si es él, Germán, el que sabe mientras Tintán actúa. La distancia entre los dos, la que a veces se cerraba, y a veces se abría, y que en los libros del sótano vivía la parte que no salía en los créditos. Eso escribió Germán Valdés en 1955, en un cuaderno de espiral en el sótano de su casa en Polanco. Harfuch lo puso en el registro, para que la historia de Tintán sea la historia completa, con las películas, y con los libros, y con los cuadernos, y con el filósofo español con quien se tomaba cafés, y con la distancia entre Germán y Tintán, que
que a veces se cerraba y a veces se abría, todo en el registro, para que no se olvide. Y antes de que usted se vaya, el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga está ahí arriba en el video recomendado. Mónica Durán, el fideicomiso de 1965. Teresa Durán, el precio que no se ve desde el público. Entra. Está ahí arriba. Ahora, para entender por qué los libros y los cuadernos son tan reveladores, hay que entender algo sobre el personaje que Germán Valdés construyó. Tintán era el pachuco, el que hablaba con el calo de la frontera, el que mezclaba el español con el inglés con una naturalidad que los puristas del idioma encontraban irritante y que el público encontraba liberador. El que vestía el sut-sut con los pantalones de tiro alto y el saco largo y el sombrero y la cadena. El que hacía chistes sobre el sexo y el dinero y la autoridad con la audacia de alguien que no tiene nada que perder. Ese personaje tenía una imagen muy específica. Y esa imagen no incluía los libros de filosofía, ni los cuadernos de reflexiones personales, ni los cafés con filósofos exiliados. Incluía las albureadas y los bailes y la risa fácil. Y eso era lo que el público veía. Y lo que los críticos del cine de esa época describían cuando hablaban de Tintán, que era divertido, que era espontáneo, que tenía una naturalidad ante la cámara que otros actores de su generación no tenían. Esas cosas eran verdad, pero el hombre que tenía 742 libros en el sótano y que escribía reflexiones sobre la distancia entre él y su personaje, no era el mismo que los críticos describían, o era el mismo y era otra cosa al mismo tiempo. Las dos cosas verdaderas. Como siempre, Harfuch lo señala en el informe con la observación que los cuadernos hacen inevitable que Tintán era posiblemente el actor más inteligente de su generación en el cine mexicano, que la aparente espontaneidad de sus actuaciones era el resultado de décadas de lectura y reflexión y de una comprensión de lo que hacía que muy pocos de sus contemporáneos tenían, que el pachuco que improvisaba en pantalla era también el hombre que se tomaba cafés con filósofos y que leía a los poetas en el idioma original, y que había guardado esa parte en el sótano, no por vergüenza, sino porque entendía que la distancia entre los dos era parte de lo que hacía funcionar al personaje, que si el mundo sabía que Tintán leía filosofía, algo en el personaje cambiaría, que la aparente ingenuidad del pachuco necesitaba ser creída, y que para ser creída, la inteligencia que la construía tenía que quedarse en el sótano. Harfuch lo llama en el informe el más deliberado de los secretos del cine de oro mexicano. Deliberado porque Germán Valdés lo eligió, porque lo construyó con precisión y porque lo guardó hasta el final. Eso también está en el registro, para que no se olvide. Y el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga está ahí arriba. Entra. Harfuch encontró en los cuadernos algo que no esperaba. Referencias a Luis Buñuel, el director español que en los años 50 vivía en México y que filmó algunas de las películas más importantes de su carrera en este país. Las referencias de Germán Valdés a Buñuel en los cuadernos no son las de un fanático, son las de alguien que conocía al hombre, que había hablado con él, que tenía una opinión sobre sus películas que iba más allá del respeto profesional. En el cuaderno de 1952, Germán escribía sobre una conversación que había tenido con Buñuel en una reunión en casa de alguien. La conversación era sobre la comedia y el surrealismo. Buñuel le había dicho algo que Germán anotó textualmente, con comillas, porque quería que quedara exactamente. Buñuel le había dicho que la comedia era el único género que podía decir la verdad sin que la gente se diera cuenta de que le estaban diciendo la verdad. Que el drama te avisa que viene algo importante, que la comedia te lo mete de contrabando, y que Tintán era el mejor contrabandista que había visto en el cine mexicano. El mejor contrabandista. Germán escribió eso en el cuaderno de 1952, y debajo escribió que Buñuel tenía razón, y que el truco era hacerlo sin que el contrabando se notara, y que para que el contrabando no se notara, Germán tenía que desaparecer completamente detrás de Tintán, que si alguien veía a Germán, el contrabando fallaba. Harfuch leyó ese párrafo varias veces, y entendió con esa lectura
lo que los cuadernos en su conjunto explicaban: que Tintán era una operación de contrabando deliberada, que Germán Valdés usaba al personaje para meter cosas en la pantalla que de otra manera no habrían llegado ahí. Ideas sobre la clase, sobre la frontera, sobre lo que significa vivir entre dos mundos y no pertenecer del todo a ninguno. Y que para que eso funcionara, el hombre que lo construía tenía que ser invisible. Los libros en el sótano eran la invisibilidad de Germán, lo que lo mantenía vivo y pensante detrás de Tintán sin que nadie lo viera. Eso también está en el registro, para que no se olvide. Hay algo sobre los libros específicos que estaban en las estanterías que Harfuch consideró especialmente revelador. Entre los 742 libros, hay una cantidad considerable de filosofía política y social. Autores que en los años 50 en México, en el contexto de la Guerra Fría y del gobierno del PRI, tener en casa podía generar preguntas que uno prefería no tener que responder. Germán Valdés tenía esos libros en el sótano, no en el salón principal de la casa, en el sótano, con la llave. Harfuch no puede establecer con certeza si la razón de guardarlos ahí era la política o la imagen o ambas. Los cuadernos no lo dicen explícitamente, pero hay suficiente en los cuadernos para sugerir que Germán era consciente de que ciertas lecturas, si se conocían, podían complicar la carrera de Tintán en los estudios, y que prefería guardarlas donde no se vieran, como guardaba todo lo que prefería que no se viera, en el sótano, con la llave, hasta que llegara alguien. Harfuch llegó y encontró los libros, y los cuadernos, y el párrafo sobre el contrabando, y la conversación con Buñuel, todo en el registro, para que no se olvide. Y el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga está ahí arriba. Entra. Harfuch encontró en los cuadernos de Germán Valdés algo que ninguno de sus biógrafos había mencionado antes. En el cuaderno de 1960, hay una serie de entradas que hablan de un proyecto que Germán quería hacer. Una película, que no sería una comedia, que sería algo diferente. Que el personaje de Tintán existiría en esa película, pero de una manera que las películas anteriores no habían intentado. Germán escribía sobre esa película durante varios meses de 1960, sobre la historia que quería contar, sobre los personajes, sobre lo que la película intentaría decir, y sobre las conversaciones que había tenido con directores que le interesaban sobre la posibilidad de hacerla. El proyecto nunca se hizo. Las últimas entradas sobre la película son de finales de 1960, y después de eso, en el cuaderno siguiente, el tema ya no aparece. Harfuch buscó qué había pasado en los estudios de esa época, que podría explicar por qué el proyecto no avanzó. Encontró en los registros de producción de los estudios Churubusco del año 1960, que hubo un proyecto con el nombre provisional de una comedia de Tintán que estaba en desarrollo. Pero el nombre provisional de esa comedia no correspondía a lo que Germán describía en los cuadernos. Lo que Germán describía en los cuadernos era algo diferente, que los estudios no habían querido, o que alguien no había querido, y que Germán había guardado en el cuaderno para que existiera aunque no pudiera rodarse. Harfuch describe el proyecto en el informe con los detalles que los cuadernos dan. Era una película sobre un pachuco que llegaba a la vejez, que miraba atrás y veía lo que había sido su vida, lo que había dicho con la risa, y lo que no había podido decir porque la risa no alcanzaba para todo. Un personaje que envejecía, que tenía el peso de lo que había hecho y de lo que había dejado sin hacer. Germán Valdés quería hacer esa película en 1960, con 40 años, y no pudo, y murió en 1973, a los 53, sin haberla hecho, con el proyecto en el cuaderno, en el sótano, con los libros, con la llave. Eso también está en el registro, para que no se olvide, para que la historia de Tintán sea también la del proyecto que no pudo hacerse, y del hombre que lo guardó en un cuaderno, porque era mejor eso que no tenerlo en ningún lugar. Todo en el registro, para que no se olvide, y el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga está ahí arriba. Entra. Ahora. Harfuch encontró en los cuadernos algo que ilumina la relación entre Tintán y su público,
de una manera que ningún análisis del cine cómico mexicano había capturado con esa precisión. En el cuaderno de 1957, Germán escribía sobre un momento específico, un momento que había ocurrido después de una función. Había un hombre que esperaba en la salida del teatro, un hombre de unos 50 años, con el aspecto de alguien que había trabajado en el campo durante décadas y que esa noche había ido al teatro porque era una ocasión especial. El hombre esperó a que Germán saliera, y cuando salió, el hombre se acercó y le dijo algo que Germán anotó en el cuaderno esa misma noche. El hombre le dijo que sus chistes sobre los ricos y los poderosos eran lo que su familia repetía en la mesa cuando la semana había sido difícil. Que reírse de ellos con Tintán era lo único que les recordaba que los ricos y los poderosos también podían ser ridículos, que también podían quedar mal, que también podían fallar, y que eso, en las semanas difíciles, importaba. Germán anotó eso en el cuaderno, y debajo escribió que ese era el motivo, el que justificaba el trabajo, el que hacía que valiera la pena la distancia entre Germán y Tintán, entre los libros en el sótano y las albureadas en la pantalla, que había hombres que esperaban en la salida de los teatros para decirle que los chistes de Tintán eran lo que los ayudaba a sobrevivir las semanas difíciles, y que eso era lo más importante que podía hacer un comediante, ayudar a sobrevivir las semanas difíciles. Harfuch leyó eso en el sótano en septiembre de 2024, con los cuadernos en la mano y con los 742 libros en las estanterías, y entendió lo que Germán Valdés había guardado en ese sótano durante 20 años. No solo los libros, no solo los cuadernos, sino la razón de todo, guardada en el sótano, con la llave, para que existiera, aunque nadie la viera. Eso también está en el registro, para que no se olvide. Y el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga está ahí arriba. Entra. Los herederos de Tintán entraron al sótano por primera vez en septiembre de 2024, 40 años después de que la puerta se cerró. Harfuch los invitó a entrar cuando los peritos terminaron el inventario inicial. Los herederos eran 3 personas. El hijo mayor de Germán, que tenía más de 70 años, su hija y una nieta. Los 3 entraron, y los 3 se quedaron en silencio cuando vieron los libros. Harfuch estaba ahí, observando, sin decir nada. El hijo de Germán fue el primero en moverse. Se acercó a las estanterías y empezó a leer los títulos de los libros, uno a uno, pasando los dedos por los lomos, como alguien que está leyendo una historia que no sabía que existía. Estuvo así varios minutos, y después dijo: «Mi padre nunca me dijo que leía esto». Harfuch le preguntó si lo sorprendía. El hijo tardó en responder. Después dijo: «Creo que en alguna parte lo sabía, que había algo que él guardaba, que era demasiado listo para ser solo lo que parecía, pero no sabía qué era, y ahora sé qué era. Creo que en alguna parte lo sabía, que era demasiado listo para ser solo lo que parecía, pero no sabía qué era, y ahora sé qué era». Harfuch escribió eso en el informe, porque esa frase del hijo de Germán Valdés es la que mejor resume lo que el sótano guardaba, y lo que los cuadernos dicen, y lo que el proyecto de película no realizado dice, y lo que el párrafo sobre el contrabando dice, y lo que la conversación con el hombre que esperaba en la salida del teatro dice. Todo lo que Germán Valdés era, además de Tintán, demasiado listo para ser solo lo que parecía. Eso también está en el registro, para que no se olvide, para que la historia de Tintán sea la historia real, con las películas, y con el sótano, y con los 742 libros, y con los 12 cuadernos, todo en el registro, para que no se olvide. Y el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga está ahí arriba. Entra ahora. Harfuch presentó el caso del sótano de Tintán en la conferencia de octubre de 2024. Fue la presentación que generó el debate más inesperado, no sobre los documentos, sobre lo que los documentos decían sobre el cine cómico en general,
Uno de los historiadores presentes, especialista en cine de la primera mitad del siglo XX, dijo que el caso de Germán Valdés planteaba una pregunta que la historia del cine mexicano nunca había formulado de manera directa. ¿Cuántos otros cómicos de esa época guardaban algo parecido en algún sótano? ¿Cuántos Cantinflas y cuántos Tintanes habían construido personajes con una profundidad que sus públicos veían sin saber de dónde venía? Harfuch dijo que no lo sabía, que el caso de Germán Valdés era el que había encontrado, y que si había más, los archivos los guardarían, y que alguien los encontraría. La pregunta quedó abierta, como quedan abiertas las preguntas que los archivos plantean sin responder del todo, para quien quiera seguirlas, con los documentos, con la paciencia, con la atención a los detalles pequeños, una nota al margen de un notario, un cuarto de sótano cerrado durante 40 años, una instrucción en el testamento, sin inventariar. Eso fue lo que llevó a Harfuch a los 742 libros, y a los 12 cuadernos, y al párrafo sobre el contrabando, y al proyecto de película no realizado, y al hombre que esperaba en la salida del teatro. Todo empezó con una nota al margen, como siempre. Eso también está en el registro, para que no se olvide. Y el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga está ahí arriba. Entra. Hay algo en los cuadernos de Germán Valdés que Harfuch tardó en procesar. En el cuaderno de 1969, 4 años antes de su muerte, Germán escribía sobre los libros del sótano, sobre lo que esos libros habían significado durante las 2 décadas que llevaban ahí, y sobre lo que quería que pasara con ellos cuando él ya no estuviera. Germán escribía que no quería que los libros se vendieran, que no quería que los dispersaran, que habían estado juntos en esas estanterías y que debían seguir juntos, y que si alguien los encontraba, esperaba que los encontrara la persona correcta, la que supiera leer lo que los libros juntos decían que ninguno de ellos decía solo, la que entendiera que 742 libros en el sótano de un comediante de Pachuco no eran solo libros, eran la explicación de todo. Harfuch leyó ese párrafo y lo incluyó en el informe, porque ese párrafo es Germán Valdés, dirigiéndose al futuro, escribiendo para quien llegaría a abrir la puerta del sótano, 40 años después, sin saber quién sería, pero escribiéndole de todas formas, la que supiera leer lo que los libros juntos decían. Harfuch lo leyó y entendió, y lo puso en el registro, para que la explicación existiera, para que los 742 libros tuvieran su lugar, junto con los 12 cuadernos y el párrafo sobre el contrabando, y la conversación con Buñuel, y el proyecto de película no realizado, y el hombre que esperaba en la salida del teatro. Todo en el registro, para que no se olvide la explicación de todo, que Germán Valdés guardó en el sótano, y que Harfuch encontró. Eso también está en el registro, para que no se olvide, y el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga está ahí arriba. Entra. Ahora, hay algo sobre Tintán y México, que los libros del sótano iluminan de una manera que resulta difícil de encontrar en cualquier otro lugar. México y Tintán tuvieron una relación específica, diferente a la que México tuvo con Cantinflas. Cantinflas era adorado por todo México. Tintán era adorado por una parte de México, la parte que entendía el calo de la frontera, la parte que había vivido entre dos mundos, la parte que el cine mexicano de la época de oro no solía representar de manera central. Tintán era el comediante del margen, del que está entre, y los libros del sótano muestran que Germán Valdés lo entendía así, que sabía exactamente para quién hacía lo que hacía, y que lo hacía con la precisión de alguien que ha leído filosofía y que ha tomado cafés con pensadores y que sabe que la risa puede ser un instrumento tanto como lo puede ser el ensayo o el poema. Eso también está en el registro, para que la historia de Tintán sea también esa. El comediante del margen, que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que lo guardaba en el sótano, para que el personaje funcionara, para que el contrabando no se notara, para que los hombres que esperaban en las salidas de los teatros pudieran recibir lo que Tintán les metía de contrabando sin que la aduana de la imagen se lo impidiera. Eso fue Tintán.
además de todo lo que México ya sabe de él. Eso también. Y está en el registro. Para que no se olvide, Germán Valdés murió el 29 de junio de 1973, con 53 años, con el sótano cerrado, con los libros, con los cuadernos, con la instrucción en el testamento, sin inventariar, y con la esperanza escrita en el cuaderno de 1969 de que alguien llegara, la persona correcta, la que supiera leer lo que los libros juntos decían. Harfuch llegó en septiembre de 2024, 51 años después, y leyó, y lo puso en el registro, para que no se olvide, para que Germán Valdés sea también ese hombre, además de Tintán, eso también, y está en el registro, para que no se olvide. Y el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga está ahí arriba. Entra. Ahora, hay algo más que Harfuch encontró en el sótano que no estaba en las estanterías. Entre los libros y los cuadernos y la caja de cartón, en un rincón del cuarto, había algo que los peritos identificaron cuando completaron el inventario. Una guitarra, en su estuche. Un estuche viejo, de los años 50 por los materiales y el estilo, con el forro de terciopelo oscuro desgastado por dentro. Harfuch abrió el estuche. La guitarra estaba dentro, con las cuerdas fuera de tono pero intactas. Y pegada en el interior del estuche, con cinta adhesiva que los años habían amarillado, había una fotografía pequeña. Una fotografía de Germán Valdés de joven, de principios de los años 40, por el estilo. Antes de que Tintán existiera, Germán Valdés con 20 y pocos años, con la guitarra, mirando a la cámara con la expresión de alguien que todavía no sabe lo que va a hacer, o que lo sabe pero que todavía no sabe que va a costarle lo que va a costarle. Harfuch describe la fotografía en el informe, y después dice que la dejó en el estuche, en el mismo lugar donde la había encontrado, porque esa fotografía era de ese sótano, era de ese Germán, el de antes de Tintán, el que tocaba la guitarra, y que todavía no había construido el personaje, que lo haría famoso y que lo haría invisible al mismo tiempo. Harfuch la dejó ahí, y cerró el estuche, y lo devolvió al rincón del sótano donde estaba, porque algunas cosas merecen seguir donde están, aunque ya estén en el registro, la guitarra en su estuche, con la fotografía del Germán de antes, en el sótano de la casa de Polanco, junto con los libros y los cuadernos. Eso también está en el registro, para que no se olvide. Y el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga está ahí arriba. Entra. Harfuch encontró algo en los cuadernos de 1964 que conecta la historia del sótano con algo más amplio. En ese año, Germán Valdés escribía sobre el cine mexicano y sobre lo que le parecía que estaba pasando con él. Escribía que el cine de la época de oro había tenido una cosa que el cine que venía no iba a tener: la capacidad de hablarle a todo México al mismo tiempo, que en los años 40 y 50 una película llegaba a todo el país, a los cines de la Ciudad de México y a los cines de provincia y a los pueblos que no tenían cine y que veían las películas en patios con proyectores portátiles, y que esa capacidad de hablar a todo México al mismo tiempo era una responsabilidad, que lo que se ponía en esas películas le llegaba a todos, y que si se metía algo de contrabando, le llegaba a todos también, y que eso era lo que hacía que valiera la pena el esfuerzo. Germán escribía eso en 1964, cuando llevaba casi 20 años haciendo películas, y cuando el cine mexicano empezaba a cambiar, cuando la televisión empezaba a cambiar todo, y cuando el tipo de alcance que las películas de los años 50 habían tenido ya no iba a ser posible de la misma manera, Germán lo veía cambiar, y escribía sobre eso, con la claridad de alguien que entiende lo que está perdiendo antes de que se haya perdido del todo. Eso también está en el registro, para que no se olvide, para que la historia del cine de oro mexicano tenga también la perspectiva de uno de sus protagonistas sobre lo que estaba pasando. Escrita en un cuaderno en el sótano, en 1964, cuando todavía había tiempo de escribirlo. Todo en el registro, para que no se olvide,
y el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga está ahí arriba. Entra. Los herederos de Germán Valdés tomaron una decisión después de ver el sótano que Harfuch consideró importante incluir en el informe. Decidieron que los libros se quedarán en el sótano. No los venderán, no los donarán, no los moverán. Los dejarán donde Germán los puso, en las estanterías de madera, con la misma disposición que tenían cuando Harfuch los encontró. Y abrirán el sótano, para que quien quiera ir a verlos pueda ir, en visitas organizadas, con la discreción que el espacio merece, pero abierto para que los 742 libros tengan visitantes, y para que los cuadernos, que los herederos todavía están procesando, encuentren también alguna manera de ser accesibles. Con el tiempo, con el cuidado que requieren, Harfuch les preguntó por qué habían tomado esa decisión. El hijo de Germán dijo que porque el sótano era de su padre, y que su padre lo había construido como lo había construido porque quería que existiera, y que si lo dispersaban, dejaba de existir de la manera en que su padre lo había construido, y que eso era lo que su padre había pedido en el testamento, sin inventariar, sin dispersar, juntos, la explicación de todo, juntos, en el sótano, para quien llegara a leerlos. Eso también está en el registro, para que no se olvide, la decisión de los herederos, de dejar los libros donde están, para que la explicación de todo siga existiendo de la manera en que Germán la construyó. Todo en el registro, para que no se olvide, y el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga está ahí arriba. Entra. Ahora, antes de que usted cierre este video, hay algo que merece decirse sobre el personaje de Tintán y sobre lo que los cuadernos añaden a la manera de entenderlo. Las películas de Tintán siguen siendo lo que son, siguen siendo divertidas, siguen siendo el tipo de comedia que hace reír de manera diferente que las otras comedias de esa época, con algo más, algo que los espectadores sienten pero que la mayoría no sabe nombrar exactamente. La sensación de que detrás de la risa hay algo más que la risa, que los chistes tienen un peso que va más allá del chiste. Los cuadernos explican eso, dicen de dónde venía ese peso, de los 742 libros, y de las noches en el sótano con la lectura, y de los cafés, con el filósofo exiliado, y de la conversación con Buñuel sobre el contrabando, y del hombre que esperaba en la salida del teatro para decirle que los chistes le ayudaban a sobrevivir las semanas difíciles. Todo eso está en las películas de Tintán, aunque nadie lo supiera, aunque Germán lo guardara en el sótano. Está en las películas, porque el contrabando fue tan bueno que se coló sin que la aduana de la imagen lo viera. Eso también está en el registro, para que no se olvide, para que cuando alguien vea una película de Tintán ahora, sepa de dónde venía el peso que se siente detrás de la risa. De un sótano en Polanco, con 742 libros y 12 cuadernos de espiral, y la guitarra en su estuche, y la fotografía del Germán de antes, y la explicación de todo, todo en el registro, para que no se olvide, para siempre, y el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga está ahí arriba en el video recomendado. Otro precio que no se ve desde el público, otra historia que los archivos guardaban. Entra. Está ahí arriba. Ahora, Germán Valdés escribió en el cuaderno de 1971, 2 años antes de su muerte, algo que Harfuch considera el cierre natural de los 12 cuadernos, no porque sea la última entrada, sino porque es la entrada que resume todo lo anterior. La entrada dice que Germán ha pensado mucho en qué quiere que pase con el sótano cuando él ya no esté, que ha pensado en destruir los cuadernos, que ha pensado en donar los libros, que ha pensado en diferentes opciones, y que al final ha decidido dejar la instrucción en el testamento, sin inventariar, porque sin inventariar era la instrucción que le daba al tiempo la oportunidad de elegir, de que llegara la persona correcta, en el momento correcto, y que si esa persona llegaba, encontraría lo que había, y si entendía lo que encontraba, habría valido la pena guardarlo, y si no llegaba nadie, o si nadie entendía, entonces los libros habrían estado ahí de todas formas.
que era mejor que nada. Germán escribió eso en 1971 y murió en 1973. Y el sótano estuvo cerrado 40 años. Y en 2024 Harfuch llegó, con la nota al margen del notario, con la orden judicial y con la curiosidad de alguien que sabe que cuando un cuarto lleva 40 años cerrado, la razón casi nunca es lo que parece. Y Harfuch entendió lo que encontró y lo puso en el registro, para que no se olvide, para que Germán Valdés sea también ese hombre, el que esperó que llegara la persona correcta. Y Harfuch llegó, en septiembre de 2024, 51 años después, con las preguntas correctas, todo en el registro, para que no se olvide, para siempre. Y el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga está ahí arriba. Entra. Ahora, hay algo sobre la nota al margen del notario que Harfuch quiere explicar, sin inventariar. Esa instrucción de Germán Valdés en su testamento, en un testamento que en todo lo demás era perfectamente claro, que nombraba a cada heredero, que asignaba cada activo, que distribuía lo que había que distribuir con la precisión de un hombre que entendía que sus herederos necesitaban saber qué era de quién, y que para ese cuarto en el sótano pedía que quedara en la herencia sin que nadie inventariara su contenido. Sin inventariar, 2 palabras, en un testamento de varias páginas, que estuvieron ahí 40 años, y que Harfuch encontró cuando revisaba otra cosa, las 2 palabras que abrieron todo, como la nota de pago de derechos de agua de 1949 que abrió el rancho de Negrete, como el padrón electoral que llevó a Mónica Durán, como la nota fiscal de jardinería que llevó a la casa de Polanco, 2 palabras en el testamento de Tintán, sin inventariar, que 40 años después llevaron a Harfuch al sótano, y a los 742 libros, y a los 12 cuadernos, y a la conversación con Buñuel sobre el contrabando, y al hombre que esperaba en la salida del teatro. Todo empezó con 2 palabras, como siempre empieza, con el detalle que nadie habría notado si no hubiera sido Harfuch quien lo leyera. Eso también está en el registro, para que no se olvide. Y el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga está ahí arriba. Entra. Ahora, Tintán murió el 29 de junio de 1973. México lo lloró. Con esa mezcla de afecto y deuda que tienen los lutos de los cómicos que hicieron reír de verdad. Y en el sótano de su casa en Polanco, los libros siguieron en las estanterías, los cuadernos en la caja de cartón, la guitarra en el estuche, la fotografía del Germán de antes pegada con cinta adhesiva al terciopelo oscuro, durante 51 años, esperando la persona correcta, en el momento correcto. Harfuch llegó en septiembre de 2024, y los cuadernos tenían lo que Germán había guardado, la distancia entre Germán y Tintán, el contrabando, la conversación con Buñuel, el proyecto de película no realizado, el hombre que esperaba en la salida del teatro y la razón, la que justificaba la distancia, la que hacía que valiera la pena guardar los libros en el sótano para que el personaje funcionara, para que el contrabando no se notara, para que los hombres que esperaban en las salidas de los teatros recibieran lo que Tintán les metía de contrabando, sin que la aduana lo viera. Eso fue Tintán, y eso guardó Germán en el sótano, y eso encontró Harfuch en septiembre de 2024. Y está en el registro, para que no se olvide, para siempre. Germán Valdés, Tintán, el comediante del margen, el mejor contrabandista que Buñuel había visto en el cine mexicano. En el registro, para que no se olvide. Y el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga está ahí arriba. Entra. Ahora. Hay algo más sobre los cuadernos que Harfuch menciona en el informe pero que no pudo completar antes de cerrarlo. En el cuaderno de 1966 hay referencias a conversaciones que Germán tuvo con Cantinflas, con Mario Moreno. Las referencias son escuetas. No dan detalles de lo que hablaron, solo mencionan los encuentros. Pero en una de las entradas, Germán escribe algo que llama la atención. Escribe que Mario le había preguntado si guardaba algo, y que Germán le había dicho que sí.
y que Mario había sentido como si entendiera exactamente de qué hablaba, sin explicar más, sin pedir más explicación. Los dos habían entendido. Harfuch no puede establecer con certeza qué guardaba Mario Moreno en ese momento, pero la entrada del cuaderno de Germán, junto con lo que Harfuch encontró en la casa de Polanco donde vivió Valentina, añade algo a la imagen de ese México del cine de oro. Un México donde los comediantes más grandes se reconocían entre ellos, sin decírselo explícitamente, sin inventariar lo que guardaban, solo con un asentimiento, como el que Mario le dio a Germán, que entendía exactamente de qué hablaba. Eso también está en el registro, para que no se olvide. Y el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga está ahí arriba. Entra. Antes de que usted cierre este video, Harfuch quiere dejar una cosa clara sobre el sótano de Tintán, que lo distingue de todos los otros hallazgos del año. Los otros hallazgos tenían secretos que alguien había guardado para que no se supieran. Hijos, reconocimientos, relaciones, propiedades, cosas que existían pero que había razones para que no aparecieran en el registro público. El sótano de Tintán es diferente. Lo que Germán guardó en ese sótano no era un secreto que alguien quisiera que no se supiera. Era algo que Germán había decidido guardar porque entendía que guardarlo era parte de lo que hacía funcionar lo que hacía. Que la inteligencia que construía el contrabando tenía que ser invisible para que el contrabando funcionara. Que si el mundo sabía que Tintán leía filosofía en el sótano, algo en Tintán cambiaría. Germán guardó ese sótano no por vergüenza, sino por estrategia, por la misma inteligencia que lo construyó. Y eso hace que lo que Harfuch encontró en ese sótano sea diferente a todos los otros hallazgos. Porque no es un secreto que alguien quería esconder. Es una herramienta que alguien guardó para que siguiera funcionando. Y que cuando ya no había nadie que necesitara que funcionara de esa manera, Germán le dejó al tiempo la tarea de encontrar a quien pudiera entenderla. Sin inventariar. 40 años. Y Harfuch llegó, y la entendió, y la puso en el registro. Para que no se olvide, eso también está en el registro. El sótano de Tintán, la herramienta, el contrabando, la explicación de todo, todo en el registro, para que no se olvide. Y el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga está ahí arriba. Entra. Está ahí arriba. Ahora, los 742 libros van a quedarse en el sótano, con la misma disposición, en las mismas estanterías, esperando a los visitantes que vendrán. Los cuadernos van a ser digitalizados y preservados. Y en algún momento, con el proceso que corresponde, serán accesibles para los investigadores que quieran seguir lo que Germán Valdés pensó durante los 21 años que los cuadernos cubren. Lo que Buñuel le dijo sobre el contrabando, lo que el hombre le dijo en la salida del teatro, lo que escribió sobre el proyecto de película no realizado, lo que anotó sobre Mario Moreno y el asentimiento. Todo accesible para quien quiera leerlo, para que la historia de Tintán sea la historia más completa posible, con las películas, y con el sótano, con el Pachuco en la pantalla, y con el Germán de los libros y los cuadernos detrás, todo en el registro, para que no se olvide. Para que cuando alguien vea una película de Tintán y sienta que hay algo más detrás de la risa, sepa qué es ese algo. 742 libros, 12 cuadernos, una guitarra, una fotografía y la explicación de todo, que Germán guardó para la persona correcta y que Harfuch encontró, todo en el registro, para que no se olvide. Para siempre. Germán Valdés, Tintán. El mejor contrabandista que Buñuel había visto, en el registro, para siempre. Y el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga está ahí arriba en el video recomendado. Entra. Ahora, Harfuch tiene algo pendiente en este caso. En el cuaderno de 1968 hay referencias a conversaciones con varios actores y directores de esa época. Algunos nombres Harfuch los reconoció, otros no. Y hay uno que aparece varias veces en los cuadernos de los últimos años. Un nombre que Harfuch no puede identificar con certeza con ninguna figura pública conocida.
Un nombre que puede ser un seudónimo, o puede ser alguien que no llegó al nivel de visibilidad pública que hiciera que su nombre llegara a los archivos que Harfuch ha revisado. Esa persona aparece en los cuadernos como alguien con quien Germán tenía conversaciones importantes. Alguien que lo leía, que le daba retroalimentación sobre lo que escribía en los cuadernos, que lo acompañaba en esa parte de su vida que no existía para el público. Harfuch no ha podido identificar a esa persona todavía, pero está buscando. Porque si hay alguien que leyó esos cuadernos en vida de Germán, esa persona puede tener cosas que los cuadernos no tienen. La perspectiva de afuera, lo que veía desde el exterior de lo que Germán construía. Harfuch sigue buscando, para que el registro sea más completo, para que la historia de Germán Valdés tenga todas las capas que merece. Con los libros, y con los cuadernos, y con la persona que los leyó. Si aparece, si los archivos la tienen, si alguien sabe dónde buscar, Harfuch sabe, y sigue buscando, para que no se olvide. Y el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga está ahí arriba. Entra. Ahora, hay una última entrada en los cuadernos que Harfuch describe en el informe. Es del cuaderno de 1972, un año antes de la muerte de Germán. La entrada es breve. Dice que Germán ha releído algunos de los cuadernos anteriores, que los había sacado de la caja uno por uno, y que al leerlos había sentido algo que no esperaba sentir, que eran buenos, que lo que había escrito durante 20 años era bueno, que había cosas en esos cuadernos que valían la pena, y que lamentaba que nadie más las hubiera leído, pero que entendía por qué, que había sido la decisión correcta, que guardarlos era la decisión correcta, y que si alguien llegaba a leerlos después, los encontraría con todo lo que tenían. Harfuch leyó esa entrada y entendió que Germán Valdés había tenido la certeza de que alguien llegaría. No la esperanza, la certeza. Y había escrito con esa certeza durante 20 años. Para esa persona, para quien encontrara los libros y los cuadernos. Para quien entendiera lo que los libros juntos decían. Harfuch llegó en septiembre de 2024. Y entendió. Y lo puso en el registro. Para que Germán Valdés tuviera lo que esperaba. Que alguien leyera, y que lo que había escrito existiera. Para siempre. Eso también está en el registro, para que no se olvide. Para siempre. Germán Valdés. Tintán, el mejor contrabandista que Buñuel había visto en el cine mexicano. En el registro. Para siempre. Para que no se olvide. Y el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga está ahí arriba en el video recomendado. El precio que no se ve desde el público. La historia que Harfuch encontró. Entra. Está ahí arriba. Ahora, hay algo que Harfuch encontró al revisar la fecha específica de la nota al margen del notario que abrió este caso. La nota del notario que decía sin inventariar no tenía solo esa instrucción. Tenía también una fecha. La fecha en que Germán Valdés había ido a la notaría a revisar el testamento por última vez, 3 meses antes de su muerte. En marzo de 1973. Germán fue a la notaría en marzo de 1973. Revisó el testamento y confirmó que la instrucción para el cuarto del sótano seguía siendo la misma. Sin inventariar, 3 meses antes de morir, fue a asegurarse de que la instrucción estuviera, de que el tiempo tuviera la oportunidad de elegir, y que cuando llegara la persona correcta encontrara lo que había. Germán Valdés se aseguró de eso 3 meses antes de su muerte, con la misma precisión con que había construido todo lo demás. Eso también está en el registro, para que no se olvide. La última visita a la notaría, la confirmación de la instrucción. El hombre que 3 meses antes de morir se aseguró de que el sótano siguiera esperando, para que no se olvidara, todo en el registro, para siempre. Y el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga está ahí arriba. Entra. Ahora, hay un detalle de los libros del sótano que Harfuch encontró al revisar las anotaciones en los márgenes. Muchos de los libros tienen anotaciones de la mano de Germán, subrayados, notas al margen, fechas donde Germán había anotado cuándo leyó esa página. Una costumbre del lector que anota,
que pone sus marcas en los libros que lee, como una conversación entre el lector y el libro. En uno de los libros de filosofía, un libro de un pensador español que Harfuch identificó como de los que Germán mencionaba en los cuadernos, hay una anotación específica que llamó su atención. Es una anotación en el margen de una página sobre la función de la risa, sobre lo que hace la risa que otras formas de comunicación no pueden hacer. El texto del libro argumentaba que la risa es la única reacción humana que no puede fingirse completamente, que cuando algo hace reír de verdad, el cuerpo responde antes de que la mente pueda decidir si quiere reírse, y que esa involuntariedad de la risa la hace más honesta que casi cualquier otra respuesta. En el margen de esa página, Germán había escrito una sola palabra. La palabra era exacto. Exacto. Germán leyó esa página y escribió exacto en el margen, porque era lo que él ya sabía, que la risa llegaba antes de que la gente decidiera si quería reírse, y que en ese espacio, en ese instante antes de la decisión, era donde él metía el contrabando, el mejor contrabandista, como había dicho Buñuel, que usaba la involuntariedad de la risa para meter lo que de otra manera no habría podido meter. Exacto, una palabra en el margen de un libro, en el sótano, con la llave, que lo dice todo sobre lo que fue Tintán. Eso también está en el registro, para que no se olvide, para que la historia de Germán Valdés y del contrabando sea la historia más completa, con la palabra exacto en el margen, y con los 742 libros, y con los 12 cuadernos, todo en el registro, para que no se olvide, para siempre. Entra al video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga. Está ahí arriba. Ahora, 742 libros, 12 cuadernos de espiral, una guitarra en un estuche con una fotografía pegada con cinta adhesiva, una palabra en el margen de un libro de filosofía. Exacto, y la instrucción en el testamento, sin inventariar, todo en el sótano de la casa de Polanco, esperando 51 años a que llegara Harfuch, con la nota al margen del notario, con la orden judicial, con la curiosidad de alguien que sabe que cuando un cuarto lleva 40 años cerrado, la razón casi nunca es lo que parece. Harfuch llegó y encontró la explicación de todo, que Germán Valdés había guardado para la persona correcta, y la puso en el registro, para que Germán Valdés sea también ese hombre, el mejor contrabandista del cine mexicano, que guardaba la inteligencia en el sótano para que el contrabando no se notara, y que se aseguró 3 meses antes de morir de que el sótano siguiera esperando, para que llegara alguien. Harfuch llegó, y está en el registro, para que no se olvide, para siempre, Germán Valdés, Tintán, en el registro, para siempre, para que no se olvide. Entra al video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga. Está ahí arriba en el video recomendado. El precio que no se ve desde el público. Teresa Durán. Mónica Durán. El fideicomiso renovado. La vida que fue suficiente. Entra. Ahora, hay algo que Harfuch reflexionó en el informe sobre la diferencia entre el sótano de Tintán y los otros hallazgos del año. Cada hallazgo del año tenía algo que alguien había guardado porque no podía mostrarlo. Los hijos ocultos, las propiedades secretas, las relaciones que no podían nombrarse y ahora el sótano de Tintán, que también guardaba algo que no podía mostrarse, pero por una razón diferente. Los otros secretos no podían mostrarse porque la imagen pública de sus dueños no los admitía. El sótano de Tintán no podía mostrarse porque el personaje de Tintán necesitaba que esa inteligencia fuera invisible para que el contrabando funcionara. Una diferencia de motivación que hace que el sótano sea algo único en todos los casos del año. Que lo que Germán guardó no lo guardó para protegerse, lo guardó para que funcionara mejor, para que el trabajo fuera mejor, para que los hombres que esperaban en las salidas de los teatros recibieran lo que Tintán quería darles, sin que la aduana de la imagen lo impidiera. Eso también está en el registro. La distinción, la motivación diferente, lo que hace que el sótano de Tintán sea lo que es. Un depósito de herramientas, no de secretos, aunque durante 51 años,
nadie supiera la diferencia. Harfuch la supo cuando leyó los cuadernos y la puso en el registro, para que no se olvide, para siempre. Tintán, el mejor contrabandista. El depósito de herramientas en el sótano, en el registro, para siempre. Entra el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga. Está ahí arriba. Ahora, Germán Valdés murió el 29 de junio de 1973. México lo lloró, con esa mezcla de afecto y deuda. Y en el sótano de Polanco, los 742 libros siguieron en las estanterías, con el exacto escrito en el margen del libro de filosofía, con los cuadernos en la caja de cartón, con la guitarra en el estuche, con la fotografía del Germán de antes, con la certeza de que alguien llegaría. Alguien llegó, Harfuch, en septiembre de 2024, 51 años después, con la nota al margen del notario y con la curiosidad de saber qué había en el cuarto que llevaba 40 años cerrado, y encontró la explicación de todo, y la puso en el registro, para que Germán Valdés sea también ese hombre, el del sótano, el del exacto en el margen, el del mejor contrabandista, el de la certeza de que alguien llegaría. Todo en el registro, para que no se olvide, para siempre. Entra el video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga. Está ahí arriba. Ahora, el sótano de la casa de Polanco va a abrirse para visitantes. Los herederos de Germán Valdés ya están organizando cómo hacerlo, con la discreción que el espacio merece, con el respeto que merecen los libros que llevan décadas en esas estanterías, con el cuidado que merece la última voluntad de Germán, que era que existieran, que fueran accesibles, que quien quiera leer lo que los libros juntos dicen, pueda ir y leer y entender la explicación de todo, que Germán Valdés construyó durante 20 años, en el sótano, con la llave, para que el mejor contrabandista del cine mexicano pudiera hacer su trabajo, sin que nadie lo viera. Harfuch lo vio y lo puso en el registro, para que no se olvide, para siempre. Y cuando el sótano abra, alguien podrá ir y leer los libros que Germán leyó y encontrar el exacto en el margen, y entender lo que Tintán metía de contrabando, y saber de dónde venía el peso que se siente detrás de la risa. Todo va a estar ahí, como siempre ha estado, en el sótano, con la explicación de todo, todo en el registro, para que no se olvide, para siempre. Entra al video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga. Está ahí arriba en el video recomendado. Ahora, 742 libros, 12 cuadernos, una guitarra, una fotografía, una palabra en el margen, exacto, y la instrucción en el testamento, sin inventariar. Eso es lo que Germán Valdés guardó en el sótano de su casa en Polanco, durante los últimos 20 años de su vida, y durante 51 más después de su muerte, hasta que Harfuch llegó con la nota al margen del notario, y con la orden judicial, y con la curiosidad correcta, y encontró la explicación de todo. Germán Valdés, Tintán, el mejor contrabandista que Buñuel había visto en el cine mexicano, que guardaba la inteligencia en el sótano para que el contrabando no se notara, que se aseguró 3 meses antes de morir de que el sótano siguiera esperando a la persona correcta. Harfuch llegó 51 años después, y fue la persona correcta, y está en el registro, para que no se olvide, para siempre. Entra al video de Silvia Pinal y la hija oculta con Emilio Azcárraga. Está ahí arriba. Ahora, para que no se olvide nunca, el sótano de Tintán, la explicación de todo. Harfuch la encontró y la puso en el registro, para siempre. Exacto.